Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Secreta. Hoy hablaremos de la caída del Imperio Romano. En su apogeo, el Imperio Romano parecía imbatible, uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto. Resistió a todos sus enemigos militares. Construyó un complejo aparato administrativo que gobernaba regiones desde Egipto hasta España, Inglaterra y tan al este como el actual Irak. En su máximo esplendor, parecía que gobernaría para siempre, y hoy es solo un recuerdo lejano. ¿Por qué cayó finalmente el Imperio Romano? ¿Se enfrentó a un enemigo demasiado poderoso? ¿Se desmoronó por conflictos internos? ¿O simplemente se extendió demasiado? La respuesta no es una sola de esas razones. La caída del imperio ocurrió a lo largo de varios siglos. Para entender el final del Imperio Romano, tenemos que retroceder a cómo se convirtió en imperio en primer lugar, porque inicialmente era una república con mucho menos territorio. La república había reemplazado a una monarquía defectuosa, pero el pueblo pedía un gobierno más unificado. Un hombre estuvo más que dispuesto a responder a ese llamado: Julio César, nombrado dictador perpetuo de Roma en el siglo I a.C. Comenzó a consolidar el poder, convirtiéndose en un gobernante popular y eficaz que ganó muchas campañas militares. Pero muchos de sus rivales se dieron cuenta de que no tenía intención de ceder ese poder. Los élites romanos lo asesinaron, lo que desató una de las mayores crisis políticas de la historia de Roma. Estallaron guerras civiles mientras varios buscaban tomar el poder, y finalmente el vencedor fue Octavio, hijo adoptivo de César. Él continuó con el legado de su padre, conquistando territorios cercanos, incluido Egipto, poniendo fin a la era helenística. Pronto, fue más poderoso que lo que César jamás había sido. El Senado romano lo reconoció, le otorgó el título de Augusto, lo dejó gobernar de por vida, y pronto nadie se atrevió a desafiarlo. Los conspiradores que temían el poder dictatorial de César, sin quererlo, habían creado al primer emperador de Roma. Y no sería el último. Desde entonces, Roma se convirtió en una monarquía gobernada por una serie de líderes hereditarios, algunos buenos, otros malos, y desarrolló un hambre insaciable de conquistas que cubriría gran parte de Europa, Asia y África. Italia siguió siendo el centro, pero las demás regiones se organizaron en provincias, cada una administrada por un gobernador local con estilos muy distintos. El imperio creció tanto que era imposible que un solo líder lo controlara todo. Así, las provincias conservaron cierta autonomía siempre que pagaran impuestos y no causaran problemas que irritaran al emperador. El sistema funcionaba. El imperio fue lo suficientemente estable como para vivir 2 siglos de relativa paz, conocidos como la Pax Romana. Pero bajo la superficie, los problemas crecían. En el siglo I después de Cristo, comenzó el conflicto religioso. Roma adoraba un panteón de dioses tradicionales, encabezados por Júpiter, muy ligado al panteón griego con Zeus. Era una fe politeísta, con templos imponentes y mitos en los que los dioses parecían humanos, caprichosos y vengativos. Pero apareció el cristianismo, derivado de las enseñanzas de un rabino judío llamado Jesús, ejecutado por las autoridades romanas. Basado en la fe judía, perseguida durante mucho tiempo, el cristianismo recibió el mismo trato al inicio. Aunque las historias de cristianos lanzados a los leones son exageraciones, lo cierto es que Roma veía las nuevas religiones como amenazas. Pero las religiones no son fáciles de eliminar. El cristianismo creció lentamente en la sombra hasta que un emperador cambió las cosas. Comodo subió al trono en el año 177, con solo 15 años, y su gobierno fue caótico. Amaba los espectáculos de gladiadores, participaba en combates amañados y gobernaba de forma caprichosa. Finalmente, fue asesinado en los baños públicos, y Roma entró en un periodo conocido como el Año de los 5 Emperadores, 193 después de Cristo, marcado por guerras civiles y caos político. Pronto, las provincias empezaron a separarse. Surgieron el Imperio Gálico en la actual Francia e Inglaterra, y el Imperio de Palmira, liderado por la reina Zenobia, que tomó Egipto y el Mediterráneo oriental.
La crisis terminó bajo emperadores como Aureliano, que reconquistó los territorios rebeldes, fortaleció el ejército y rodeó Roma de murallas. Más tarde, Diocleciano reformó el sistema judicial y la administración, y fue el primer emperador en abdicar voluntariamente. Luego llegó Constantino el Grande, quien reorganizó el ejército, expandió el imperio y, lo más importante, se convirtió al cristianismo, dando inicio a su ascenso como religión mundial. Tras su muerte en 337, dejó el imperio a sus hijos. Roma parecía fuerte, pero el poder de la Iglesia crecía y la corrupción interna se intensificaba. En 379, el emperador Teodosio restauró cierta estabilidad, pero tras su muerte en 395, el imperio se dividió definitivamente en dos: el Imperio de Oriente, Bizancio con capital en Constantinopla, y el Imperio de Occidente con Roma. Bizancio duraría 1000 años más, Occidente apenas un siglo. En ese tiempo, las invasiones bárbaras se multiplicaron. Godos, vándalos, hunos liderados por Atila. El ejército romano, debilitado y corrupto, no pudo contenerlos. Roma perdió territorio poco a poco hasta que en 476 el caudillo germano Odoacro depuso al último emperador Rómulo Augustulo, un adolescente de 16 años. Roma había caído. Sin embargo, el legado del imperio continuó en la Iglesia Católica, que dominaría Europa durante siglos, influyendo incluso más que muchos reinos. La caída de Roma no tuvo una sola causa: el colapso de su ejército, cada vez más dependiente de mercenarios. El exceso de gastos militares y mala administración de un territorio demasiado extenso. La corrupción política y el asesinato frecuente de emperadores. Y finalmente, la incapacidad para gestionar a los pueblos bárbaros que ingresaron en sus fronteras. El Imperio Romano se extinguió lentamente, víctima de sus propios errores, más que de un solo golpe externo. No olviden suscribirse y darle like.